Bienvenidos a Contexto Humano, el espacio en donde hablamos de la gente y sus valores. Yo soy Angélica de la Vega, editora de IDC Online, y esta es la tercera cápsula de nuestra serie Atreverse al Cambio. Seguimos con la grata presencia de Daniel Hernández, director general de Northbound Business and Financial Coaching. Daniel, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, un placer. Seguimos hablando del cambio, Daniel, y ahora desde la óptica de la organización, yo quisiera preguntarte, ¿cómo es que la empresa puede facilitar el proceso del cambio para que su gente no lo sufra tanto? Primero tomando conciencia, ¿no? Hablamos en las cápsulas anteriores de cómo la empresa tiene que hacer un esfuerzo adicional de entender que este cambio va a generar estrés en la organización. Entonces, al tomar conciencia, tiene que tomar acción, ya sea a través de recursos humanos o de un coach externo o de cualquier otro método que les permite estar cerca y pendientes de la organización y sobre todo captando ese sentir. Entonces, a todos los niveles es importante que los jefes de área estén entendiendo qué está pasando. Habrá áreas donde el cambio se sufra más que en otras. Y ahí los responsables del área tienen que estar, uno, enterados y dos, tienen que levantar la mano. Y ahí es donde se pueden hacer ciertas intervenciones. Pero algo bien importante en este proceso es hablarlo tal cual, entendiendo claramente por qué, para qué, cómo se va a hacer. Entonces ya hay un espacio para poder decir, está bien, esto es lo que la empresa necesita, pero a mí me está afectando de esta manera, o a mi área le está afectando de esta manera. En cuanto ese diálogo se da, la organización está receptiva para poder encontrar los mecanismos de ayuda que hagan que esa persona o esa área o la compañía entera puede salir airosa de un proceso como este. Muchos cambios organizacionales implican recorte personal y es un punto que al grueso del personal, por supuesto, lo va a preocupar. ¿Es prudente tocar este punto cuando se está comunicando el proceso de cambio? En mi experiencia, no hay nada mejor que decir la verdad. Sin embargo, eso no quiere decir que se dé la verdad, o sea, que se diga toda la verdad en el momento que no es el correcto. Entonces, es bien importante ser muy honestos en la razón de las decisiones. Si eso implica recortes de personal, es doloroso, pero es parte del proceso. Pero también hay que comunicarlas en el momento correcto. Si se comunica con demasiada anticipación, genera mucho estrés a la organización. Y si se comunica tarde, genera una falta de credibilidad de la organización hacia el liderazgo. Entonces, hay que cuidar muy bien en qué momento se comunica. Y yo insisto, hay que comunicarlo tal cual, explicando las razones que llevaron a esa decisión. ¿Sugerirías que esta comunicación sea personal, que sea a lo mejor el director general de la empresa en una reunión con todo el personal explicando que va a haber recortes? Yo creo que depende. Primero porque hay directores generales que dependen de un área, de una región completa, digamos Latinoamérica. Bueno, si el director general tiene el tiempo de hacer el tour, sería bueno el que sea personal, pero hoy en día con la tecnología hay muchas maneras de hacerlo. Con un video memo, con un audio grabado, con una videoconferencia, hay muchas maneras de hacerlo. Lo que es importante en este proceso es la intención, y que sea una intención genuina de apoyar a nuestro equipo y de entender lo que están viviendo. Saber que es normal que ellos estén estresados y que estén sufriendo ese cambio. Entonces, si la intención es genuina, el medio y el método, creo yo, la forma es lo de menos. Siempre y cuando pueda llegar a las personas y les haga sentir tomadas en cuenta. Ahora quisiera que nos trasladáramos un poco de escenario a empresas que enfrentan un cambio no planeado, un cambio sufrido porque vino el terremoto, como el reciente terremoto de Chile, y cambia las condiciones porque viene algún problema financiero a nivel mundial, algo que no estaba en el guión. ¿Cómo debe abordar la organización un cambio así tan imprevisto? El proceso para ejecutarlo termina siendo exactamente el mismo, ya sea un cambio deseado, buscado o un cambio forzado. Sin embargo, si es algo impuesto por cualquier razón externa a la empresa, incluso interna, pero que no estaba planeado,
La primera parte del proceso tiene que ver con cerrar filas. Y es otra vez, crear ese espacio donde se pueda entender y escuchar lo que estamos viviendo, ¿no? En el coaching, nosotros no coacheamos empresas, coacheamos personas. Porque al final las empresas son las personas son las que construyen los resultados de las empresas. ¿Y cómo podríamos manejar el cambio cuando este se da al interior de la empresa? Estoy pensando en una huelga y es mi gente la que está inconforme y la que está generando el cambio. Ahí es mucho más difícil hacer este proceso de cerrar filas. ¿Cómo se podría manejar? Si se da una huelga en una empresa, de entrada el primer tema es juntar al equipo de liderazgo y entender exactamente las razones de qué llevaron a esta huelga, ¿no? Entonces, eso implica diálogo. Entonces hay que empezar a tender los puentes, porque aquí si se da una huelga, automáticamente son dos bandos diferentes y es una guerra, ya es una pelea, es una disputa. Yo dejo de trabajar porque las condiciones que estoy teniendo aquí no cuadran con mis intereses. Entonces, este lado tiene que tomar el liderazgo en términos de ir y entender qué está pasando de este lado. Entender si fue un suceso aislado, ¿no? Un maltrato a un empleado, por ejemplo, que generó que se hiciera una gran bola de nieve y eso derivó en una huelga. O si hay condiciones o peticiones genuinas o no que están generando esta situación. Entonces, primero hay que entender exactamente qué está sucediendo. En todo caso se trata de la sensibilidad. Y de la cercanía y de hacer la tarea de ir y entender y preguntar. Oye, ¿estás enojado conmigo? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿No? ¿En qué momento se violaron acuerdos o se hicieron cosas que no eran correctas? Necesito saberlo. Y por supuesto, además de esa sensibilidad, se requiere una apertura para escuchar cosas que a lo mejor no son agradables. Pero si ya llegamos a ese punto, yo lo resumiría en términos de humildad para ir y entender cuál es el problema. Más allá de quién tenga o no tenga la razón. Si ambos lados se ponen en una posición de que tiene que haber un ganador y un perdedor, no va a haber buenos resultados. En cambio, si se logra enfrentar la situación y encontrar el ganar-ganar para ambos equipos que ya se separaron, entonces se puede volver a encontrar el engranaje de manera que estén otra vez alineados hacia el bien común de la empresa y de sus empleados. Pues bien, damos por cerrada esta tercera cápsula. Agradezco a nuestro invitado Daniel Hernández esta interesante entrevista y gracias a ustedes por habernos acompañado. No se pierdan las próximas cápsulas de Contexto Humano, consejos que convienen. Hasta entonces.